Muy buenos días, amigas y amigos de alcontacto.com.mx. Aquí estamos en una emisión más de Chacoteando con Manuel Narváez. En esta ocasión que estamos en campaña nos acompaña Blanca Gámez Gutiérrez, quien es candidata a diputada local por el Distrito 17. ¿Por el frente o una parte del frente? Por el frente. Aquí, PAN y Movimiento Ciudadano. PAN y Movimiento Ciudadano. Vienes de un crucero, Blanca. Así es. ¿Cómo te ha ido? Bien. Creo que ahorita lo más pesado es el sol. A lo mejor podríamos decir que lo más pesado son algunos adversarios, pero no, ahorita creo que lo más pesado... Toda la semana va a estar así. Sí. 38, 39, 40 años, pero así son las campañas. Sí, pero sabes que a diferencia de hace año y medio, tú recordarás que hace año y medio las elecciones fueron en junio, entonces realmente el mes de campaña fue mayo, únicamente mayo, entonces fue mucho menos calor. Se recorre un mes entonces. Sí, entonces aparte tuvo unos días así de que tuvimos agua, tuvimos lluvias, entonces eso aligeró y pues ahora es al contrario, realmente nos va a tocar todo el mes de junio, o sea, de campaña. Que Pues ya es tú el ya calor eres más una fuerte. guerrera en esto, ¿es tu sexta campaña? Pues yo creo que sí. 6 o 7. Esta es la cuarta ocasión que buscas la diputación local. Ya fuiste diputada federal. No, y es contendiste... la tercera vez. Bueno, es que sí es la cuarta vez que busco Bueno, diputación, una que fueron fue electos interna. tú y Memo Luján y renunciaron cuando fue el fraude del 86. Sí, entonces la cuarta, así la es, cuarta. que renunciamos, sí. Fuiste diputada federal ya y luego contendiste en el 2013 Tres para diputada contra federal. Minerva Castillo. Para diputada federal, pero en el 2012. 2012. En 2012. Te quedaste cerquita ahí por unos cuantos votos. 212 votos. Nada, 212, prácticamente nada. sí. Entonces ya le sabes muy bien esto de las campañas. Y bueno, pues tienes una experiencia muy amplia en el Congreso local, en el Congreso federal, pero también en derechos humanos y defensa de los derechos de las mujeres. Pues sí, efectivamente, bueno, en Acción Nacional ya tengo 30 años militando, pues desde el 86, tú recordarás. Y en organizaciones de la sociedad civil tengo 20 años. 20 años. 20 años, sí, luchando, pues efectivamente, bueno, derechos humanos de las personas, en especial los derechos humanos de las mujeres, derechos políticos que hemos impulsado a través del grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas, que ahí pues el que contemos ahorita con más del 50% de mujeres en el Congreso, pues ha sido gracias a la lucha que se ha dado desde el grupo promotor y el movimiento de mujeres, porque bueno, desde el 2007 fue cuando presentamos la primera propuesta al Congreso para reformar la ley electoral y que se incluyera la paridad. Y debo decirte que desde aquel entonces nosotros proponíamos la paridad también en las candidaturas a presidencias municipales. Y en aquel entonces, ya en el 2008, cuando se empezó a discutir un poco más en el Congreso, pues nos tildaban así como medio locas, ¿verdad? Que decían, no, eso nunca lo verán sus ojos, o sea, que hubiera paridad en las candidaturas a presidencias municipales. Y bueno, fue esto desde el 2017, sin embargo, el hacerse efectiva, contar con un 50% de mujeres en el Congreso, además con una número pues grande en las presidencias municipales, porque en el Congreso pues sí íbamos aumentando poco a poco, pero en las presidencias municipales no pasábamos del 2, del 3% hasta en las campañas del 2016. ¿Qué porcentaje representa hoy de mujeres en las alcaldías? El 27%, cuando teníamos años que no pasábamos del 2-3%. Bueno, la capital la gobierna por vez primero una mujer y es de Acción Nacional, Maru Campos, que también anda en campaña. Así es. Nosotros cuando impulsábamos esto, lo de la paridad en las presidencias municipales, porque también eso sí es un avance el que contemos ahorita con mucho más presidentas municipales, pero nosotros lo visualizábamos de que ahorita pues podemos decir que Maru es la única alcaldesa que encabeza un municipio grande, o sea, un municipio que cuenta con mayor población, con mayor número de recursos. Básicamente la mayoría de las presidencias municipales son encabezadas donde hay menor población, menor recursos. Entonces en la propuesta de nosotros aquel entonces era que poco a poco se incorporando la paridad por los grupos de bloques que están en el código municipal, y que para que un momento dado pues hubiera esa equidad, esa igualdad
en los diferentes municipios y no se diera nada más en los municipios menores. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se da cuenta con cuando se empezaron a dar las primeras cuotas de género en las diputaciones y regidurías, que veíamos, bueno, se cumplía con la cuota, pero en las listas de representación proporcional pues las encabezaban los hombres, de tal suerte que pues las mujeres era difícil acceder, hasta que se empezó a, se propuso, bueno, que ya las listas fueran de manera alternada. Entonces ya se empezó. Hay un avance importante con esa lucha que viene haciendo hace 20 años, me dices, ¿no? Sí, y luego ya después se empezó de que, bueno, pues las suplencias que ya no fueran de hombres, porque también eso se daba. Tú recordarás el caso de las Juanitas a nivel federal, ¿no? De que eran mujeres y lo cedían el espacio a los hombres, entonces cambiar la ley para que la suplente fuera mujer. Entonces, pues son cambios que se han dado, pero sin embargo, bueno, tenemos, creo que el mayor avance ha sido en esta, pues en la contienda del 2016. Debe considerarse no tan solo en las alcaldías, regidurías y congreso local, sino también para la gubernatura, que se vaya alternando. Si actualmente tenemos un varón, que la siguiente administración sea una mujer. Exactamente, son las cosas que se dan. Toda la enchilada completa. Sí, pues es que no es que queramos nosotros ni en un momento dado, ¿qué te diré? O sea, tener una superioridad sobre los hombres, sino que se den las mismas oportunidades a los hombres. Que haya equidad, y es lo justo además. Además hay mujeres muy preparadas, además de ti, hay muchas mujeres en Acción Nacional, en el PRD, en todos los partidos, en el PT, en todos lados, ¿no? Sí. Que pueden hacer un trabajo igual o me parece que mucho mejor que hacen los varones. Pues yo lo que les digo, creo que tenemos existen mujeres capaces, preparadas, pero yo creo que algo que yo siento que hace la diferencia cuando es una mujer, que como hasta ahora se nos han dado oportunidades, cuando llegamos las mujeres queremos demostrar, o sea, que queremos hacer las cosas de una mejor manera. Entonces, pues pone uno todo el esfuerzo, todo el empeño, el entusiasmo, la responsabilidad para pues realmente que digan, mira, valió la pena. O sea, sí es cierto, las mujeres sí pueden. Y como tú dices, hay que buscar el que no en otros espacios como la gobernatura, o en el caso falta legislar, lo presentamos en esta legislatura, pero no quedó en la ley electoral. Pues por ejemplo que ya también como en el Ejecutivo, bueno, ahorita fue por buena voluntad que hubiera 50% de hombres y 50% de mujeres en las diferentes secretarías. Sin embargo, pues debe quedar en la ley para que pues no quede a la buena voluntad del gobernante, sino que realmente... ¿Qué lo habrá atorado? ¿Qué lo habrá atorado que no se haya plasmado la legislación? Pues yo creo que lo que pasa en la mayoría de las reformas electorales, que creo que las reformas electorales siempre se dan, y peor en esta legislatura que pues fue de 1 año 11 meses, se dan previos al proceso electoral. Entonces, ¿qué es lo que les interesa? Los temas relativos al proceso electoral. Lo urgente, no lo importante. Sí, que siento que, por ejemplo, este tipo de reformas se deben de dar con anticipación, no previo al proceso electoral, o sea, a lo mejor el primer año de legislatura, para aquí en un momento dado, pues impulsar los temas y que no necesariamente... Que no lleve esa carga política. Carga política de la cercanía de una elección. Ha habido pocas mujeres gobernadoras en el país. Claro. Básicamente ha sido el PRI, ¿no? Beatriz Paredes, sí. Una tal Díaz allá en los años 80, 90, sí. La Pavlovich, una que fue dirigente nacional del PRI, Sauri Riancho, de Yucatán. Sí, Dulce María. Muy pocas mujeres ha habido. La legislación debe ser incluso federal para buscar esa alternancia, y también la presidencia de la República. Así es, que pues todavía no lo vemos, ¿verdad? Y bueno, indudablemente de que se haya bajado Margarita, pero bueno, cuando menos teníamos una mujer en la contienda electoral, y pues ahora ya no contamos. El Congreso del Estado, a través de los años que ha ido creciendo, el tema va relacionado con porque eres diputada con licencia, aunque no es en esta legislatura, pero sí durante muchas legislaturas ha ido creciendo el número de empleados o gente que está en el Congreso del Estado. Hoy anda una cifra cercana a los 600 personas que están como de base, o bien que fungen como honorarios o asesores externos, etcétera. Pero ¿no crees que es mucha gente para un Congreso de 33 diputados? Estaríamos hablando de casi 18 personas por diputado. Yo creo que sí, yo creo que definitivamente son
son cuestiones que siento que le ha faltado al Congreso, el poner que sería un orden administrativo. Tiene una ley orgánica el Poder Legislativo. Sí, hay una ley orgánica, sin embargo, lo que tú comentas, pues eso se da de manera discrecional, ¿verdad? El Congreso Federal, que es una carga brutal que tiene. Yo creo que el Congreso Federal. Este tipo de situaciones se deben de evitar. Sí sabemos, ahorita tú decías, bueno, esto equivale a lo mejor que 18 personas que están a cargo, que tiene cada diputado o diputada. Sin embargo, sabemos que también según pues la conformación política es como tienes pues gente a tu cargo, a tu responsabilidad. Sin embargo, sí, yo estoy de acuerdo que son cuestiones, a mí me hubiera encantado tú sabes que al principio se dio mucho quién iba a ser coordinador, pues como se dan todas las bancadas, ¿no? De y yo, buscar los acuerdos para yo decidir. haz de cuenta que sí quería ser coordinadora, pero no tanto por coordinar el grupo parlamentario, sino por tener injerencia en lo que es el administrativo. Tú sabes, bueno, yo soy contadora pública y que he tenido varios cargos. Bueno, pero de todos los diputados, la única con experiencia ahí eras tú. Sí, subdirectora administrativa. Y creo que en un momento dado no podemos estar exigiendo, por ejemplo, pues a través de las cuentas públicas, las revisiones, estar haciendo observaciones cuando nosotros somos los primeros que en un momento dado no cumplimos con la obligación. Y una de esas obligaciones yo siento es el cuidado de los recursos, porque son recursos públicos. Otra que tú comentas, sí hay mucho personal, y yo en este sentido te diría que definitivamente sí necesita uno gente, pero por ejemplo, bueno, yo en mi caso debo decirte que yo pues de mis recursos pago a otras personas, que si yo necesito más personal pues yo los pago de mis propios recursos, o si tienen en algún caso pues sueldos a lo mejor no muy buenas personas, las personas también pues les doy una compensación de mis recursos, pero sí es algo que yo insisto debemos de cuidar al interior del Congreso. Digo, porque sí, definitivamente no es exclusivo de Chihuahua, es en todos los congresos de los estados, en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados hay 500 diputados federales, sin embargo tiene alrededor de 5,000 personas, 5,500. Sí, más de 5,000. Y digo, eso, en vez de abonarle, porque no es gran cosa lo que le ayudan a los diputados, sino es que se ha ido quedando a través de varias legislaturas, y el perjuicio es en el erario, en la carga presupuestal, porque finalmente quien lo paga pues es el ciudadano. Es un Congreso, en el caso de la Cámara de Diputados es carísimo, debe rondar los 9,000 millones de pesos hoy en día. La Cámara de Senadores anda alrededor de casi los 5,000 millones de pesos y solo son 128 senadores. En el caso de los salarios también, México ocupa en la OCDE de los países desarrollados, de comercio, etcétera, el último lugar en pago de salarios a los trabajadores. Sin embargo, en la función pública, la administración pública paga muy bien, por eso mucha gente lo considera como los empleos mejor pagados. En el caso local, y no porque sea en esta legislatura, sino que se ha dado por muchas, de que el promedio de un coordinador parlamentario, de un presidente de la mesa directiva, ingresa alrededor de promedio 8,000 pesos diarios, contra un ingreso de casi 90 pesos, que es el salario mínimo diario para un trabajador. Eso resulta contradictorio, ofensivo y exhibe a un país con una desigualdad impresionante como México, ¿no? Yo creo que, bueno, yo siento que este tipo de pues son sobresueldos, por decirte, ¿verdad?, que se le dan a un coordinador. Las compensaciones, todo eso. Yo creo que en primer lugar, por ejemplo, que los coordinadores, ciertas personas, creo que no debe existir ese sobresueldo, porque independientemente, pues ya nos dan es un ingreso muy generoso. Es un ingreso, sí, entonces como para dar algo adicional. Lo que yo sí te debo decir que se ha hecho en esta legislatura, que es algo que también creo que no, pues se daba no con base en tu capacidad, en tus responsabilidades, son las compensaciones. O sea, eran lamentablemente, pues se daban de manera discrecional, ¿verdad? A lo mejor tú, aunque no trabajaras mucho, pero eres mi amigo y estabas en la misma área y tenías muy buena compensación. Y el otro, el que realmente trabajaba, que le echaba más ganas, tenía una compensación menor. Entonces se ha tratado y se ha hecho, ¿verdad?, de igualar las compensaciones. O sea que si están en determinada área de apoyo a servicios legislativos, si hacen lo mismo trabajo los asesores,
pues que tengan una compensación pues igual, ¿verdad? Que no haya privilegios. Y esto te voy a decir que ha sido muy bueno porque creo que fue una de las cosas que yo impulsé como presidente del Congreso, el que yo también dentro de las organizaciones participo en Observa Ciudadana, que es un observatorio para la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, ahora que me tocó estar acá adentro, ¿verdad? Que hacían solicitudes de información, yo desde un principio dije, se tiene que contestar todo, cualquier solicitud que venga y con la información veraz, correcta. Y una de esas cosas, pues, ahorita recordé, al principio debo decirte que al principio hubo resistencia de parte y de diputadas y diputados, o sea, de que yo daba información de más. Y les decía, no, pues es lo que la ley marca, yo no estaba dando información. Pues es una obligación de legislador. O sea, finalmente no es un favor el que nos hacen a los ciudadanos. Los ciudadanos nos hacen el favor de elegir a un grupo privilegiado de ciudadanos para que lo representen en el poder legislativo. Y lo menos que se puede hacer es todo el recurso que llega ahí al Congreso del Estado, porque se transparente cada peso, de tal suerte que en algún momento sea ocioso incluso la legislación y el mismo Chitay, que es carísimo. Sí. A mí me tocó en la legislatura local que estuve, 2004-2007, aprobar precisamente la ley de transparencia. Hoy me arrepiento de ella, no por la intención, sino por lo que realmente la poca respuesta que le da al ciudadano, le pone muchas trabas. Claro, aun cuando hay voluntad del Congreso del Estado, de algunos municipios, parte de la administración pública lo hace, es algo que no deberíamos estar batallando. Tú quieres saber cuánto le asignan al Congreso del Estado, que son alrededor de 600 millones. A ver, ¿quién se lleva tanto? ¿Cuánto ganan los diputados? ¿Cuánto ingresa? ¿Cuántos asesores? ¿Quiénes son los asesores? ¿Cuánto le dan al proveedor? Etcétera. ¿Por qué recurrir a una legislación que lo hace más tardado, tortuoso, para que tenga una información en varios lados de la administración pública, en los tres poderes? Es tan complicado, Blanca. Sí, no. Te lo llevan a los extremos y muchas veces te dan unos mamotretos de este tamaño, tienes que sacar de tu bolsa y no te dan la respuesta que tú buscas. Esto no debe ser una concesión del legislador, sino es un derecho que tenemos los ciudadanos. Sin embargo, aún así que haya personas legisladores que se resistan a la transparencia. Sí, precisamente, bueno, cuando yo, del lado de la sociedad civil, que hacíamos solicitudes de información, muchísimas veces, bueno, no te dan la información y lo tenemos que presentar recursos de revisión porque, híjole... hasta el amparo. Sí, hasta el amparo nos íbamos porque no nos daban Y muchas veces no necesariamente ganas el amparo, el Estado mexicano... Sí. Concede la impunidad, que es un problema que padece este país, ¿no? O sea, así es. Entonces te digo, ahorita me recuerdo de esta situación porque un día me encuentro a una persona que trabajaba ahí en el Congreso, que trabaja, y me dice, ay, muchas gracias, diputada, porque con estas solicitudes de información que han respondido, nos hemos dado cuenta de lo que ganan nuestros mismos compañeros que desconocíamos y compañeros que hacen el mismo trabajo que nosotros y que ganan más. Y creo que esa fue una prioridad cuando fui presidenta del Congreso. Cumplimos con las obligaciones de ley de transparencia que a nivel federal que marcaban como obligación tenerlas a septiembre del 2016 y que como no se habían cumplido por parte de la mayoría del Estado, dieron un plazo para mayo de 2017. Cumplimos y a ese entonces teníamos un 97% de cumplimiento con las obligaciones de transparencia, que quiere decir que teníamos también nuestra información en la plataforma nacional del Instituto de Transparencia a nivel federal. En la última evaluación que nos hizo el ICHITAI, pues tuvimos una calificación de 94%. Y lo que tú dices, pues queremos que la ciudadanía no tenga necesidad de hacer una solicitud de información, sino que todo pues esté en la página del Congreso. Te puedo decir que anteriormente en la página del Congreso estaban, si de 500 empleados, estaban nada más, haz de cuenta, un diputado, el de servicios legislativos, un subdirector. Como un monumento a la opacidad, ¿no? O sea, haz de cuenta que nada más estaban, pero no decían,
bueno, hay 5 jefes administrativos y son fulano, sotano y mengano con este nombre, con eso, los 33 diputados. Y todo eso ahora está en la página del Congreso, o sea, toda la información de las diputadas, de los diputados, de todo el personal, de lo que ganan con su compensación. Pero ahorita vamos sí. a un cortecito y regresamos con esta charla, con este chacoteo con Blanca Gámez. Bueno, estamos de regreso en este chacoteo mañanero en Cafeto. Ustedes escucharán mucho ruido, como lo hemos dicho siempre. Procuramos hacer estas charlas, estos chacoteos, esta entrevista al aire libre, que se escuchen los ruidos naturales de la ciudad y salir de ese formato tradicional. Lo queremos hacer. Claro, estamos sufriendo el calor. Además, Blanca viene de un crucero y me imagino que pero va a estar regalando lo mismo. Sombrita, sí, pero estamos no. en sombrita, ¿no? Sí. Y sí se siente el calor fuerte, pero bueno, lo disfrutamos. Estamos en campaña. Blanca, ¿qué te pedía la gente hace 2 años en la calle? Mira, te voy a decir lo que antes de lo que me pedía y que me motivó para ver cómo iba a ser yo mi trabajo legislativo. Creo que cuando visité a las colonias hace 1 año y medio, los reclamos. O sea, los reclamos de la ciudadanía, bueno, el principal reclamo era que éramos unos flojos, que éramos unos ladrones, que sí, lamentablemente eso, que ya no creían en los partidos políticos, en la gente que participábamos en política. Y eso, pues en primer lugar me dolió mucho, la primera parte, porque debo decirte que, bueno, yo digo, siempre les digo, pues ¿por qué nos quieren poner a todos en la misma bolsa? Yo sé que en todos los partidos, ¿verdad?, hay gente honesta, trabajadora, responsable, y también hay gente pues floja, no con los mismos valores, que no le interesa pues, realmente representar a la ciudadanía. Pero algo que también era muy molesto para la ciudadanía era los sueldos que tenemos diputados, senadores, funcionarios públicos. Entonces yo les comentaba en aquella ocasión que yo quería reivindicar el buen nombre del diputado y la diputada, y en especial el mío propio, sobre todo pues si yo andaba tocando puertas, y sobre todo me preocupó pues cuando gané, porque yo no esperaba ganar. Entonces cuando gané dije, bueno, si yo anduve diciendo eso en campaña, ¿qué voy a hacer para reivindicar el buen nombre pues, de Blanca Gámez como diputada? Entonces dije, bueno, no puedo nomás haberlo dicho, tengo que ser en hechos concretos. Entonces el primer día que tomé posesión yo dije, bueno, hay unas partidas adicionales que se nos dan a diputadas y diputados, como es el apoyo del celular, parte de gasolina, otras partidas que nos dan, y que yo dije, bueno, eso yo no lo voy a recibir. Voy a destinarlo para atender algunas necesidades de la población. Ahorita te digo en qué lo he utilizado, pero entonces ya me enfoco a lo que tú me preguntaste. Creo que pues las principales demandas de la población en aquel entonces era el transporte. Definitivamente fue el transporte, en algunas colonias la inseguridad. Y el transporte ya hace como que se aquietó. Sí, el asunto, ¿no? Sí, definitivamente. Yo ya es pocas en las colonias. Debo decir que es de los compromisos de campaña del 2016, incluso del candidato a gobernador. Sí. Es de las pocas que se han cumplido. Sí. Que es un tema no menor, sí. Es muy importante, sobre todo que impacta a los que menos tienen. Sí. Esa parte ya está más tranquila. Sí. No quiere decir que esté resuelta, no, pero al menos ya no está en los niveles de estrés o de queja de la ciudadanía. Sobre todo que con lo que se va a modificar, pero que es un proceso a mediano y a largo plazo, creo que se va a ir corrigiendo. Y yo creo que las otras demandas, que son las mismas, yo le digo que son las mismas hasta ahorita, que es cómo la ciudadanía puede resolver pues, la situación que le aqueja en su colonia, que le afecta a su patrimonio, que le afecta a su vida, en su vida personal, y que bueno, que son estas como las demandas pues, que corresponden pues, básicamente pues, al municipio. Como que si no tienen alumbrado,
colonias, pero muy, muy viejas, ¿verdad? Como puede ser la Revolución, el CDP, inclusive acá por la parte sur como la colonia Aeropuerto, que acá CDP, Revolución, que les pavimentaron, por decirte, todas las calles y de repente hay callecitas, o sea, una cuadra de una callecita que atraviesa, que no se pavimentó, y más adelante otra que no se pavimentó. Entonces, ese tipo de cosas que hace mucho tiempo, o sea, se hizo la pavimentación y no se hizo. Por ejemplo, en la colonia Aeropuerto, que pues ya tiene, creo que más de 40 años, no tienen drenaje, aún no cuentan con el drenaje. Y que lo más lamentable, ¿verdad? Pues que lamentablemente reitero, qué pena que pasen campañas y que pues muchas veces por ganar las elecciones se les promete que se les va a dar en este caso del drenaje y que no pasa nada. Ese no es la principal función del legislador, no es, sin embargo sí es complementaria. La función del legislador es ir a legislar, hacer leyes que beneficien a la gente, bueno, eso se supone, pero también la gestoría es muy importante, muy complementaria, como lo has desglosado de todas las exigencias de muchos años. Administraciones van, administraciones vienen. Esta ha sido más complicada, la administración estatal, por el desfalco que le dejaron, y que le ha sido difícil, incluso en esa parte del drenaje, que también es quien tiene que invertir una gran cantidad ahí. Y bueno, pues obra pues prácticamente no hay en el Estado, parte por ese problema, ¿no? Otra yo creo que ha sido una mala estrategia financiera, reducir alguna parte de la burocracia, etcétera, pero bueno, es un tema que arrastra esta administración que le heredaron, pero también hay rezagos de muchos años, como la pavimentación que tú mencionas, es una bronca de toda la vida. El municipio pavimenta, pero está como un intermediario, porque en realidad quien paga es el ciudadano, y a costos altísimos. ¿Cuánto debe costar hoy el metro cuadrado de pavimento? No, desconozco. Alrededor de 320, 330 pesos, es carísimo. Hay gente hoy que no puede pagar, que ni siquiera empleo tiene o vive o trabaja en informalidad, y es difícil de pagar. Entonces por eso se notan de tramos, algunos muy bonitos, y luego 2, 3 calles de tierra y otra vez lo mismo. Y no salimos de esos rezagos, porque lo que decíamos hace rato, lo que yo comentaba, que se atiende lo urgente, no lo importante. En esta ocasión, me imagino que las peticiones son las mismas, parecidas, o ¿cuál es la que más destaca? Son las parecidas. Ahorita, como tú bien comentas, pues tenemos la función legislativa. Sin embargo, en la Constitución pues establece la función de gestión de las y los diputados, que a lo mejor siento que anteriormente se hacía menos y cada vez se vuelve más importante para la ciudadanía, porque también debo reconocer que también ahorita con el ritmo de vida que tiene la gente, que tanto las parejas ambos trabajan, ya llegan en la tarde a poner en orden la casa con los hijos, las hijas, las tareas, pues a qué horas están gestionando, a lo mejor metieron un oficio, pero a qué horas están dándole seguimiento a ese bache o ese paso peatonal que no les pusieron. Entonces han sido las mismas. Y creo que por eso creo que es muy importante el que uno, pues a través de este puesto que tiene uno para servir, impulsar ese tipo de acciones, y que me he encontrado, te digo, muy frecuente en las colonias, pero algo también que me he encontrado ahorita, dices, bueno, como que son las mismas, pero también algo que me ha surgido mucho ahora en este año y medio, pues son demandas a lo mejor sociales comunes. O sea, por decirte, ¿a qué me refiero a esto? Por ejemplo, fraccionadoras que les venden a las personas una casa, ¿verdad? Y que con tal de vender la casa, les ofrecen las perlas de la Virgen. Y a la mera hora no les cumplen, y empieza la segunda etapa, la tercera, cuarta etapa, y sigan sin cumplirles. Ese tipo de cosas. Ese es un grave problema, Blanca, porque incluso, no es de ahora, pero son vicios que se vienen arrastrando, y es inercial, de que se autorizaron la construcción de varios fraccionamientos donde no se puede llevar el agua, o bien que la administración pública, el gobierno municipal o estatal o federal, hacen toda la obra de infraestructura, y llegan las constructoras, que hay 6 o 7 las que mandan aquí en Chihuahua, hacen sus construcciones, y con casas con muchos defectos,
Yo te puedo asegurar que una casa Infonavit está mejor construida que muchas casas de fraccionamiento que están sobre todo hacia enclavados por el release. Muchas casas de esas. Pero eso es una competencia en materia legislativa para un diputado el que pueda modificarlo. Incluso cuando todas esas promesas que hace, que te lo pinta muy bonito, antes te acuerdas que las casas se hacían, le ponían cemento y luego relleno, y era tanto así de grueso, de 12, 15 centímetros para protegerse de las inclemencias del tiempo. Hoy deben ser 1 centímetro y medio, 2 centímetros, pues por lo menos que le pasen un video de cómo construyeron la casa para que el comprador, el que vaya a adquirir, que generalmente es un matrimonio que está empezando o clase media baja, para que sepa que están comprando, y obligar a los constructores a cumplir con la ley, y si no, pues negarles el permiso o retirarles Sí, lamentablemente, por ejemplo, te digo... Permiso de construcción, perdón. De una fraccionadora y ni siquiera era algo que se estuviera quejando la gente por la construcción, algo tan sencillo como darle acceso a una vialidad importante. Eso era todo, iban en el quinta etapa y todavía no le daban acceso a esa vialidad. Pues nos reunimos, vimos con tránsito, lamentablemente ya por donde está ubicado ese fraccionamiento, y para poder salir a la vereda, que sí tenían un acceso para la parte sur, sin embargo para la parte norte tenían que transitar bastante hacia el sur para poder retornar al norte, y querían un acceso inmediatamente ahí que era imposible, o sea, por el tráfico vehicular. Entonces, bueno, hubo necesidad de hacerlo en otro, pero bueno, nos llevó varios tiempo hasta que tuvimos, junto con la presidencia municipal, pues decirle, oiga, detengan la construcción de la quinta etapa, o sea, mientras no le cumplan a las personas, pues cómo es posible que no les cumplan con esa situación. Bueno, estamos ya en la recta final de ese chacoteo con Blanca Gámez, candidata del Frente a diputada local por el Distrito 17. Blanca, ¿quiénes son tus contrincantes en ese distrito? Somos muchos. No sé si a lo mejor tú sabes más que yo, si en otro distrito hay más participantes. Somos 7. Somos 7 en este distrito. Está Paola Arroyo del PRI, está Miguel Ángel González del PANAL, está ¿El profe Miguel Ángel González? Sí, está Jerry Sustadita por el Verde. Ese era el equipo de Marco Quesada, ¿no? Sí, está Cristal Tobar del PRD. Ahí es diputada, es colega tuya, ¿no? Así es. Está Irán, no recuerdo ahorita el nombre, por el PT. Me falta uno. Pues son muchos. Pero me falta uno. Llevo 5. Bueno, es evidente ahí que es un distrito... Perdón, de Morena, Marisela Terrazas y una servidora. Somos 7. Es un distrito que el PAN ha ganado varias ocasiones. De hecho, tú tienes la mayoría y busca la reelección, igual que Cristal Tobar. El profesor Miguel Ángel González es un hombre que también tiene mucha experiencia como legislador, fue dirigente estatal del PRI y no es cualquier gallo. Sin embargo, el descrédito que tienen todos los partidos, pero en este caso en Chihuahua el PRI tiene un desgaste impresionante que lo mantiene en un tercer lugar muy lejano, según varios sondeos que circulan por ahí. Cristal Tobar, bueno, con el PRD es difícil que pueda remontar algo, sin embargo ha tenido un desempeño importante en el Congreso y que en una de esas pues se puede repetir ahí. Y evidentemente pues el PAN sigue siendo la capital un bastión el más importante de Acción Nacional. ¿En qué te comprometes? Tres temas importantes que tú vayas a destacar en esta legislatura que sigue. Mira, no sé si recordarás, creo que fue en el anterior segmento que les comentaba de los recursos que yo decidí no recibir por parte del Congreso. Y bueno, dije que los primeros 3 meses los dejé ahí en el Congreso. Y luego ya el siguiente año dije, bueno, de que se queden en el Congreso y que yo los utilice en gestiones, y me refiero no gestiones únicamente de apoyos materiales, sino porque esto tiene relación con una de mis principales propuestas, los compromisos que quiero hacer. Una de las demandas que he recibido mucho de la población cuando voy a las colonias es como esta situación que te digo de esa fraccionadora, que los colonos y que no les arreglaban su situación pues, legal, ¿verdad? De que no les respondía esta fraccionadora a los compromisos de cuando se construyeron.
hay muchas situaciones, o sea que sobre todo en colonias donde pues hay gente, por ejemplo acá en la parte sur pues hay mucha gente, personas mayores, en la parte norte, perdón, personas mayores, en la parte sur son realmente personas jóvenes, pero en esta parte norte hay muchas personas que pues que no tienen la seguridad de su patrimonio. Personas que tienen muchos años viviendo en una casa, 40 años, la persona que les rentaba falleció y no tuvo descendencia, no tienen su escritura. Pues son las zonas de influencias del CDP o OPT, ¿no? Personas que en un momento dado están en peligro de perder su patrimonio, personas jefas de familia que no saben cómo acceder a una pensión alimenticia y que volvemos a lo mismo con el ritmo de trabajo, que llegan ellas pues en la tarde ya que llegan a su casa pues es alistarlo del día siguiente, ver los niños, la tarea, etcétera, etcétera. Y que no les dan esa atención. Bueno, pues hay muchas cosas que me han surgido, que tienen estas personas y que no pueden acceder a un abogado, porque ¿cuánto les cobra un abogado? O otros casos me han tocado, que cuando han accedido a un abogado, realmente no les ha solucionado el problema. Sin embargo, ¿verdad? Con mucho esfuerzo la gente les ha pagado. En este sentido, pues yo tengo abogadas que en un momento dado atienden todas esas gestorías legales que las damos gratuitamente y que litigan hasta resolver su... Y se apoyan, porque la Presidencia Municipal también tiene un área de servicio gratuito de abogados, el Gobierno del Estado tiene su área también, de hecho hay... ¿Cuál sería la COESBI o la Secretaría General de Gobierno? No, nosotros lo hacemos acá directamente con... mis abogados son muy buenos, entonces y entonces lo que te digo, hay lo que yo te comentaba, hace poco tuve que contratar otras abogadas que yo les pago porque no nos dábamos abasto. Y el Congreso propiamente no tiene... Tiene un área, por ejemplo el grupo parlamentario tiene un área, pero pues te digo, es de un gestoría. Área de gestoría, pero pues para 17 no se dan abasto. Entonces te digo, si yo ahorita... Pero el Congreso con casi 600 empleados, a ver, ahí hay un área de 20 abogados o médicos pues o contadores que hagan labor de gestoría. Entonces eso yo lo hago, entonces es algo que de veras he visto casos de veras tan dramáticos, y te digo casos en que una señora, recuerdo, una señora Juanita de la colonia Revolución, que bueno, su hija estaba aquí en el Cerezo, lamentablemente cometió un delito grave, la trasladaron a Juárez y pues contrató un abogado para ver cómo se podía venir acá la hija de regreso, porque tiene 2 hijos, los 2 hijos de 10, 12 años, y que bueno, cuando menos los domingos iban y la visitaban. Entonces pues ya no, ya se rompió, como dice, ese lazo, porque pues la señora no puede estar yendo a Juárez. Entonces lo vimos, o que haga un intercambio ahí con la coneja, que se vaya a Juárez y que traigan al familiar aquí. Total, con esas cosas que muchas veces a lo mejor son sencillas, otras no tan sencillas, logramos que la señora... Pero sí se requiere, digo, porque es mucha la necesidad. El gobierno, y no lo estoy disculpando, no se da abasto, ¿no? Ninguno de los 3 órdenes de gobierno es muy difícil. Digo, es parte de su responsabilidad y parte culpa de ellos. Sin embargo, esa función, esa labor que hacen algunos legisladores, no todo, porque además reciben un recurso específico para eso, que lo destinen precisamente para eso, de ayudar a esta gente con sus gestorías, el caso que estás mencionando. El definir de una buena vez, a jalar el compromiso, ahorita que están en campaña, a los del PAN pues me imagino que será más fácil, y al partido, ¿no? A todos los candidatos del PAN, pero a los otros partidos obligaron que en caso que lleguen al Congreso, que ni lleguen al Congreso, oiga, vamos a reducir la parte burocrática. Si son 600, no necesitan tanto. Ese Congreso funciona perfectamente bien con 300 personas, y se me hace mucho, pero bueno, 300 personas, con el presupuesto reducido un 40% y dinero que les serviría de mucho. Imagínate todo lo que se puede hacer con 250 millones de pesos. El drenaje que le hace falta todavía en varias colonias, bueno, en todo el estado, en varias partes, pero año con año que ese recurso que ya no se vaya al Congreso, sino que se vaya para obra,
definitivamente que le va a alegrar la vida a mucha gente. Yo creo que es el momento de, ahorita que están en campaña, y sobre todo con esta característica de que van por la reelección, a ver, hagamos un compromiso, más allá de las propuestas, que digo que son varias bienvenidas, sí, pero hacer un compromiso de esa naturaleza, a ver, porque cómo nos ponemos de acuerdo para otras cosas que generan polémica, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para algo que realmente beneficie a la gente? Yo creo que definitivamente es un punto toral el que se baje el presupuesto del Congreso. Definitivamente yo creo que si hacemos una buena auditoría, y una auditoría no me refiero a revisar números, sino una buena auditoría acerca del personal, con que se cuenta, cómo se puede eficientar ese personal, cómo se puede eficientar cada una de las diferentes áreas. Yo estoy segura, o sea, que se puede bajar ese número, y que lamentablemente, pues debemos decirlo, creo que siempre aumenta, en vez de ir disminuyendo, vemos lo contrario. Además, no todos los diputados trabajan, sí. Son 33, tú tienes mucha experiencia en esto y también en el Congreso Federal, y en realidad no trabaja más allá del 20% de los legisladores, ponle el 30%. ¿Cuántos diputados realmente hacen una chamba que pueda ser reconocida? De los 33, 10. Es más, voy a exagerarle, voy a ponerle 15. En el Congreso Federal, si trabajan 80 diputados federales, se me hacen muchos, Blanca. Sí. Son los que llevan la carga del trabajo, los demás, lo que yo denomino diputadean. El diputado, cuando llega por vez primera, que es primerizo, se compra primero sus trajesotes, sus zapatotes, su relojote, y luego anda diputadeando. Ese es el arte de diputadear. No hace ni madres, pero ahí andan los pasillos. Igual también, lo digo con todo respeto, mujeres entaconadas y encopetadas y que tampoco hacen nada. Son muy obesos, es una carga burocrática muy impresionante para este país, en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes. Entonces, bueno, si ya están ahí, si tienen ese privilegio con esos ingresos, pues hagan algo por la ciudadanía, porque aparte de que ya está muy harta y la gente de Chihuahua es muy, muy inteligente, sabe razonar muy bien su voto, imagínense que ya realmente llevemos esto al extremo y que un día decidan no ir a votar y que un 10-15% sean los únicos que respalden una candidatura. Sí, serían ilegítimos. Yo creo que es algo que tenemos que cuidar muchísimo, y bueno, espero que vaya mucha gente a votar en estas elecciones, porque el año pasado, hace año y medio, pues tuvimos una votación muy buena, pero pues es responsabilidad de uno de que esa votación continúe. Y bueno, otro de los compromisos y retomo ese compromiso porque sí, definitivamente, siempre lo dije, me acuerdo la primera vez que fui diputada local, que yo solicité y se logró la primera auditoría al Congreso del Estado, y que ellos decían no es posible que nosotros, o sea, a través de lo que entonces era ¿cómo se llamaba? La Auditoría Superior. La Auditoría Superior del Estado. Pero antes no tenía ese nombre. La de contabilidad, algo así. No me acuerdo qué bueno, pero decía yo, ¿cómo es posible que él vaya? Contaduría mayor, algo así. Sí, y que vaya y revise y haga auditorías a otros y en Casa Herrero Cuchara de Palo, y nosotros ni quien nos revisara. Y me acuerdo que impulsé la primera auditoría. Pues creo que en ese tipo de situaciones tenemos que ser congruentes. Cuando empezó la legislatura se hizo un esfuerzo de disminuir el gasto, pero creo que no ha sido suficiente como en otras, a lo mejor otras dependencias, a lo mejor no todo el mundo lo ha hecho, pero sí debemos hacer un esfuerzo por disminuir el personal, un esfuerzo por disminuir los gastos, para pues que, como tú lo comentas, ese dinero que se destine a necesidades tan urgentes y que pues tenemos ahorita en el Estado. Y otra de mis propuestas, creo que es un compromiso. En la parte sur hay muchísimas familias, madres solteras con muchos niños, hay una cantidad exagerada de niños, y que lamentablemente pues es un problema que no tienen dónde dejar a los niños, no cuentan con los espacios, estancias infantiles en primer lugar, porque pues en los particulares no los pueden pagar, y muchas veces tampoco pueden acceder no tienen seguro social, no pueden acceder. Entonces creo que esto es importante, el que promovamos. Allá en el sur también hay algunas maquilas, el que probamos, el que aprobemos que haya incentivos fiscales para que brinden ese servicio a la. Pues ya tiene muchos incentivos las maquilas, sí. Obligarlos a que lo hagan. A que lo hagan, porque definitivamente no es posible que en un momento dado, pues, como abusan mucho las mujeres y sin embargo no tienen esa prestación mínima,
que en países avanzados en todos lados hay estancias infantiles. Bueno, hacemos un pequeño corte y ya regresamos para despedir el programa. Bueno, amigas y amigos, ya estamos en el cierre final de esta charla, este chacoteo con Blanca Gámez Gutiérrez. Blanca, te felicito por el esfuerzo que estás haciendo. Eres de las pocas candidatas que tiene una gran experiencia en el Congreso del Estado, que se requiere, sobre todo para guardar esos equilibrios. Hay una posibilidad muy grande de que te puedas reelegir. Tienes dos contendientes muy importantes que, digo, independientemente si acceden al Congreso por la vía que sea, pues enriquecería el debate ahí, pero los planteamientos que has hecho me parecen importantes. Hay que ir, yo creo, más a fondo, más allá de las cuestiones que tengan que ver con las peticiones o los requerimientos que tiene el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial. El legislador representa ese que más directamente representa los intereses del pueblo, y los temas que hemos tratado aquí tienen que ver con eso. Te deseo mucho éxito, que te vaya muy bien, y bueno, pues ya cuando se acerque el día de la elección, si tenemos oportunidad nuevamente de platicar contigo, eres bienvenida. No, muchas gracias, un gusto, Manuel, estar aquí contigo. Sobre todo, pues bueno, Manuel lo conozco desde hace muchísimos años, entonces pues vine no únicamente por estar en su programa, sino por esa amistad que hemos tenido, que a pesar de que estuvimos juntos y diferentes caminos, pero siempre nos vuelve a unir lo mismo, pues el buscar el bien por Chihuahua. Por supuesto que sí, te lo agradezco mucho, Blanca. Al contrario. Muchas gracias, buenas tardes. Ya saben que pueden ver esta emisión en el Facebook de alcontacto.com.mx, buscan Chacoteando con Manuel Narváez y Blanca Gámez. Muchas gracias y buenas tardes.